Bueno, ahí está. Vamos a empezar con esto, con la geometría. O sea, vos lo que vas a hacer acá es hacer las estructuras de Lewis. Eso habíamos visto, ¿no? Esto de hacer el Sí, dibujito, de prestarse las cosas. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos, vamos a poner el CO2, o sea, el dióxido de carbono. Entonces nosotros vamos a tener el carbono y los dos oxígenos. Entonces el carbono tiene 4 electrones en el último nivel y el oxígeno tiene 6. Entonces van a ser dobles uniones, vamos a hacer de color, acá y acá, y acá y acá. Entonces, a nosotros lo que nos va a importar, o sea, lo que, o sea, esto es de TREPEP, o sea, es la teoría de pares electrónicos, de repulsión de pares electrónicos. Lo que le importa a TREPEP es ver el átomo central. O sea, lo que le va a importar es ver qué es lo que está pasando con el carbono. Entonces, vamos a ponerle, prestamos atención al átomo central. Otra de las cosas que va a considerar TREPEP es que a él no le importa si hace uniones dobles, simples, triples o dativas. Él la va a contar como una. O sea, lo que a él le interesa, o que lo que se interesa en esta teoría, es que se unió, que no tiene electrones libres. Entonces, o sea, importan los electrones libres y uniones dobles, bueno, simples, triples o dativas, hacen la misma cantidad de fuerza. En cambio, los electrones que le hayan quedado libres hacen mayor cantidad de fuerza. Entonces, en este caso, lo que importa es esto del carbono, que está haciendo una unión con el oxígeno y otra unión con el oxígeno. La fuerza que hace, como no le interesa si es doble, triple, o sea, es la misma, entonces lo que importa es que este átomo está haciendo una fuerza para allá para el oxígeno y otra fuerza para acá. Entonces va a quedar así, o sea, va a ser la misma fuerza para un lado y para el otro. El tirón que pega para un lado y para el otro es el mismo. Entonces, esto va a dar dos tipos de geometría. Vamos a tener la geometría electrónica y la geometría molecular. Los electrones que tiene son, el carbono son los electrones estos que estamos viendo acá y que los unió. Entonces la geometría electrónica, como los unió, hizo el bracito para un lado y para el otro, su geometría electrónica en este caso es lineal. O sea, quedó para un lado y para el otro. Dos uniones. Y la geometría molecular también va a ser la misma porque tiene esas dos uniones. Entonces, también es lineal. El ángulo de esta unión va a ser de 180 grados porque, o sea, es plana, o sea, no tiene ninguna sí. angulación, sino que es llano. Entonces es un ángulo de 180 grados. El problema empieza a pasar cuando nosotros empieza a tener electrones sueltos. Por ejemplo, en el caso del agua, nosotros tenemos el oxígeno con los hidrógenos. Entonces acá hace unión y unión. Entonces el problema de este oxígeno es que el oxígeno tiene la unión con el hidrógeno y la unión con el otro hidrógeno y tiene un par de electrones acá y un par de electrones acá. Entonces lo que dice la teoría de repulsión de las pares electrónicos es que estos electrones libres que me quedaron acá hacen más fuerza que los que se hayan unido. Entonces, esto debería ser lineal, o sea, debería tener la misma geometría molecular que la otra, porque tiene las mismas uniones que esta. Pero tiene, o sea, electrones sueltos, o sea, no arriba y abajo, y eso va a hacer que eso se doble, o sea, como hacen más fuerte, o sea, tienen más fuerza esos que están sueltos, no van a dejar que quede así lineal como la otra. Entonces, en el caso de esta del agua, la geometría electrónica es tetraédrica, porque tienen los 4 lados el oxígeno, tiene los dos que unió y dos que unió. Entonces, geometría electrónica es tetraédrica. Y la geometría molecular debería ser lineal, igual que la otra, porque en realidad se está uniendo por dos lados.
Pero como tiene electrones sueltos, no la deja que sea lineal. Entonces va a ser angular. Y acá ya el ángulo no va a ser de 180 grados, o sea, no va a permitir que se forme ese ángulo así. Entonces, cuando pasa esto, que la geometría electrónica y la molecular son diferentes porque hay electrones sueltos, esta va a ser polar, o sea, va a formar un polo, porque no va a quedar pareja la fuerza que hacen los electrones de un lado del otro. En cambio, si yo hago esta va a ser no polar. O sea, esta podemos decir que es no polar. ¿Te acordás que nosotros sacábamos lo de polaridad y no polaridad con las diferencias de electronegatividades? Que Sí. habíamos visto la otra vez, pero yo te decía que no servía para todos los casos eso, porque cuando vos tenés una cosa como esta, como el dióxido de carbono, que tiene carbono y 2 oxígenos, yo no podía sumar la electronegatividad del hidrógeno o del oxígeno acá y restarle el carbono. Servía para cuando yo tenía 2 cositas nada más, entonces restaba la electronegatividad de uno al otro. Pero cuando tengo más átomos, o sea, no lo podía usar eso. Entonces ahí lo que yo tengo que hacer para poder sacar si es polar o no polar, es hacer esto, hacer la geometría. Entonces me voy a dar cuenta, si la geometría electrónica y la molecular son iguales, esa va a ser no polar, pero si sus geometrías son diferentes, va a ser polar como en el caso del agua. Bueno, ¿esto qué casos puede haber? Vamos a armar como un cuadro. Vamos a poner. Me voy fijando igual si me falta algo. Vamos a poner pares totales. Pares enlazados, pares libres. Geometría electrónica, geometría molecular. Libres, geometría electrónica, geometría molecular. Y acá vamos a meter un ejemplo. Bueno, entonces, puede ser que tengamos en total que haya 4 pares, o sea, el átomo central es una por los 4 lados, los 4 enlazados y que no haya ningún libre. Entonces, la geometría electrónica va a ser tetraédrica y la geometría molecular también tetraédrica. Ejemplo de esto, el CH4. Después, puede ser que tenga 4, 3, un par libre. Entonces, geometría electrónica es tetraédrica, porque tiene 4, pero está uniendo 3. Entonces, debería ser triangular, pero como tiene el par libre, se va a transformar en piramidal. Vamos a checar esto. Tratar de ver si nos tendrán todos acá. Bien, bueno. Después la otra es que tengan los 4, que tenga 2 enlazados y 2 pares libres. Entonces, esta también va a ser tetraédrica, pero esta debería ser, como son 2 los que están enlazados, la geometría molecular debería ser lineal, como la anterior, pero va a quedar angular. Después nos puede pasar que tengamos 3,
los 3 enlazados, ningún libre. Entonces esta va a ser triangular. Triangular. Después nos puede pasar que haya 3, 2, o sea que tengo un par libre, así que sería la geometría electrónica es triangular, pero tiene solo 2 enlazados, así que es angular. Y después la otra es la de 2 con 2 enlazados, 0 libres, que es lineal. Lineal. Esta habíamos visto la del dióxido de carbono. Y esta, la del agua eran 4 y 2, así que esta va a ser el del H2O. Después, que tenga 4 y 3, el fósforo, pH3. Esta 3 y 3, bueno, pH3. Y después que tenga 3 y 1 libre, el azufre, oxígeno, creo que es. Ahí. Estos serían los de los ejemplos. Y ahora te voy a dar los ángulos. Mientras el ángulo, mientras no haya pares libres, o sea, el ángulo va a ser, en este caso, es 109,5, cuando son, tiene 4 y los 4 se enlazaron. Cuando son 3 y los 3 se enlazaron es 120. Y cuando son 2 y los 2 se enlazaron, 180. Y después van a ser menores que esos, o sea, si en el caso de que nos pase, por ejemplo, que o sea, va a ser o menor que 180 o aproximadamente 109, o sea, no van a llegar a ese ángulo. Te voy a dar uno de cada uno, te voy a poner los ángulos de todos. Así acá. Acá tenía un cuadrito que estaba más lindo. Que podía haber puesto esto. A ver, entonces, el óxido era de 100, sí, era lineal. Haciendo pausa. Sabes que estoy buscándote. Estos estaban, acá encuentro unos cuadritos que estaban buenos, pero no tienen los intermedios. Ella ayer hizo un cuadro, hice una captura de pantalla, pero no se corría. La tipa quería sacarle foto al charrón. No. ¿Viste? Ahora igual te voy a mostrar uno. Bueno, entonces yo te decía el de 2 y 1, o sea, el que tiene 2 enlazados y 1 libre. Este van a ser menor, el ángulo es menor a 120 grados, porque trata de ser triangular, pero no va a llegar, o sea, va a quedar angular. Después el de 3 y 1 va a ser menor a 109 grados, 5. Y nos falta el de 4 y 2. Bueno, esto también va a ser menor a, porque esta tetraédrica también, 109,5. Ahí. Esos van a ser los ángulos. Ahí te voy a mostrar otro cuadro que recién busqué. Este. Bueno, un ejemplo de cada uno. Por ejemplo, te dice este que es lineal. Son 2 pares electrónicos enlazados y uno, o sea, 0 sin enlazar. O sea, ahí tiene 180 grados. Después tenemos esta, que va a ser cuando tiene 3 pares, enlaza 2 y uno le queda libre. Entonces esta va a ser menor a 120. Después tenemos este de 2 y 2, que es menor a 109,5.
Después si es de 3, o sea, esta va a ser directamente triangular. La que va a cambiar es la geometría molecular, es la que uno cambia. Porque la geometría electrónica, aunque eso te lo voy a poner, igual, este cuadrito ahora te lo mando, si lo tenés. Ya no lo tengo. A ver, acá estoy con el libro. Debutando con el libro. Ah. O sea, la geometría electrónica va a ser tetraédrica, triangular o lineal. O sea, porque vos los electrones vas a ver, si tiene 4, tetraédrica, si tiene 3, triangular, y si tiene 2, lineal. Pero la geometría molecular es la que puede ser, va a ser tetraédrica, si tiene los 4 enlazados. Puede ser triangular, si tiene los 3 enlazados. Ahora, si no va a tener, si tiene los 3 enlazados, pero tiene un par libre, es donde se transforma en piramidal. Y después puede ser o lineal, si los dos están enlazados y no tiene pares libres, o angular. O sea, esta va a tener 2 y 0 libres. Este tiene 2 y 1 libre. O 2 libres, puede ser, sí. Esta va a ser cuando es triangular, porque tiene 3 y 0 libres. Y si es piramidal, tiene 3 y 1 libre. Tetraédrica tiene los 4 y 0 libres. Entonces la que puede cambiar es la molecular. O sea, porque va a ser, depende de con los que se unió, pero si tiene alguno libre, le va a hacer que ese, o sea, chique, o sea, cambie la forma. O sea, debería ser triangular, va a ser piramidal, o debería ser lineal y se transforma en angular. Bueno, vamos a ir agarrando algunos de estos, así los vamos haciéndolo desde la guía. A ver. Tengo acá. La azufre oxígeno 2, azufre oxígeno 3. Vamos haciendo y hacemos la geometría de cada uno. NH3. NH3, ahora ya lo hemos hecho. Bueno, creo que con eso vamos a ir viendo algunos. Por ejemplo, en el azufre oxígeno 2. O sea, vamos a poner el azufre y los dos oxígenos. El oxígeno tiene 6. 6. Y el azufre también tiene 6. Entonces, lo que va a hacer el azufre es unirse, hacer unión acá y unión acá, y como ya completan, o sea, lo que hace es hacer una dativa con esta. Pero lo que te dice la teoría de pares, de repulsión de pares electrónicos, es que no le interesa, o sea, la fuerza que hace la simple, la doble, la triple o dativa es la misma. O sea, lo que le interesa es que esto quedó unido con el oxígeno, quedó unido con el otro oxígeno, pero le quedó un par libre acá. Entonces, la geometría electrónica tiene para los 3 lados, o sea que es triangular, y la geometría molecular debería ser lineal, porque agarrados, o sea, enlazados, tiene estos dos, pero debería haber sido lineal, pero como tiene ese par libre, se va a transformar en angular. Y el ángulo de enlace del angular va a ser menor a 120 grados. El ángulo menor a 120 grados. Y esta, por lo tanto, va a ser polar, o sea, porque no va a ser la misma fuerza
en una y en la otra. Si estas dos hubiesen sido iguales, diríamos que es no polar. En cambio, como tenemos el azufre, oxígeno 3, este hace un doble enlace acá, y acá hace por dativa, porque le pasa lo mismo que los pasaba con el otro, pero acá le hace una doble dativa, una dativa con un oxígeno y una dativa con el otro. Entonces tengo el oxígeno, el azufre que se une con los 3 oxígenos y no le quedan pares libres. Entonces, geometría electrónica es triangular y geometría molecular también es triangular. Ah, Y acá el ángulo es de 120 grados, o sea, no es que es menos. ¿por qué es triangular y no es piramidal? Porque piramidal se transforma cuando debería haber sido triangular y tiene un par libre que hace que se transforme en piramidal. Si no, queda directamente como un triangulito bien armado. A ver, espérate que te muestro acá. Te muestro acá. Tres y tres. Ahí está, 3. Es que son arma como estos de acá, arma un triangulito bien, bien armado, ¿ves? O sea, este triangulito le queda bien el ángulo entre los 3 de 120 grados. En cambio, cuando tiene un par libre, o sea, ahí es donde se transforma en piramidal, porque lo que hace ese par libre, o sea, acá tiene 3 enlazados y tiene un par libre acá. Entonces, lo que está haciendo ese par libre es, o sea, hacer que esto, en el medio que queden los 3 parejitos, uno para cada lado, como que se achiquen, o sea, que se bajen. O sea, es como que te quedan los 3 así y esto acá. Entonces se te forma como una pirámide. En cambio, si no tiene ese par libre, es como este angular. Triangular, perdón. Y después tenemos el otro, el NH3. NH3, que este va a ser el nitrógeno o los 3 hidrógenos. El nitrógeno tiene 5. Entonces, tiene, o sea, para los 4 lados, este es como el que te decía recién, entonces de su geometría electrónica es tetraédrica porque tiene para los 4 lados, pero su Ahí en este geometría, caso es piramidal. claro, debería ser triangular porque tiene 3, pero al tener ese par libre me la hace piramidal. Ahí. Entonces esta va a ser polar. Siempre que esto sea diferente, es polar. Bueno, esto más que nada es eso. Quería ver si había algo que nos había quedado. Después habíamos arrancado con lo de nomenclatura, la primera parte, ¿no? Sí. ¿Qué habíamos visto? Óxidos. Sí, espera que tengo acá el cuaderno. Sustancia, composición. La clase. Habíamos visto con la estructura de Lewis, vimos las uniones iónicas, y después los compuestos, que me habías empezado con el... Recién empezábamos, fluoros y ácidos. Sí. ¿Qué me decís? Sí. Sí. O sea, habíamos visto Sí. nomenclatura de óxidos, habíamos visto. Sí. Después, no sé, hidruros, Sí. hidrácidos, me parece que no, sí. Sí. No. Lo único que tengo acá, el óxido. Habíamos visto la escritura Yupac y la tradicional. De los óxidos. Sí. Bien.
Bueno, vamos a empezar Ya. a hablar de hidruros, hidrácidos y sales binarias. Sí. Bueno, el hidruro era mezcló, o sea, cuando se unía un hidrógeno con un metal. Entonces, el hidrógeno y o sea, vamos a poner el hidrácido también. El hidrácido es cuando se mezcla un hidrógeno con el no metal. Esto todavía estamos en los compuestos binarios, o sea, que se forman por dos cosas. Entonces acá, como el metal siempre usa el número positivo, acá el hidrógeno usa el -1. Y en los hidrácidos, este va a ser el +1, y estos usan el número negativo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo hierro con hidrógeno, por ejemplo, si este está usando el número de oxidación 3, como este está usando el -1, va a tener que multiplicarse por 3. Entonces la fórmula va a ser hierro, hidrógeno 3. Y estas las vamos a nombrar por la IUPAC y por la tradicional. En la IUPAC se va a llamar hidruro de hierro 3, con números romanos. En la tradicional, hidruro, en este caso el hierro tenía de números de oxidación el 3 y el 2, o sea, está usando el número más alto. Entonces es hidruro férrico, con terminación ico. En el caso del hidrácido, como el hidrógeno usa el +1 y el no metal usa el negativo, los no metales pueden tener un montón de números de oxidación, igual que los metales, pero negativos tienen uno solo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el azufre hidrógeno 2, sabemos que está usando el 1, multiplicado por los dos hidrógenos, entonces este está usando el -2. Entonces, como no es necesario, o sea, ya sé que si se está uniendo con el azufre, sé que va a estar usando el -2. Sé que si está el azufre con el hidrógeno, sé que va a estar usando el -2 porque no puede utilizar otro número. Va a usar su número negativo y números negativos tiene ese solo. Entonces, estas, o sea, la forma de la IUPAC y la tradicional, se dan, pero no necesita aclararle esto del oso y el ico, porque siempre va a ser el mismo número. Entonces, esta va a ser ácido sulfurídrico. Entonces, usa la terminación hídrico. Y este se llama sulfuro de hidrógeno. Pero no se le aclaran los números de oxidación, no es necesario. Y esta siempre es hídrico. Por ejemplo, si fuera con el cloro, es ácido clorhídrico. Si es con el bromo, ácido bromhídrico. Siempre es con el hídrico. O sea, no es que es ico, sino hídrico. Esto pasa en esto solamente. Después, como binarias, también tenemos las sales. Cuando es una sal, o sea, la sal binaria, ahí nosotros vamos a estar utilizando, va a tener un no metal y un metal. O sea, entonces tengo el no metal y un metal. Pero este no metal no va a ser ni hidrógeno, o sea, este no, ni oxígeno, porque sería o óxido o un hidruro o un hidrácido. En este caso un hidruro. Entonces tiene que ser un no metal cualquiera. Entonces, por ejemplo, vamos a poner hierro y azufre. Está usando el número de oxidación 3. Y el no metal es el que va a usar el número negativo. Entonces va a ser, en este caso es hierro 2, azufre 3. Entonces, esto lo vamos a llamar por la IUPAC y por la tradicional. En la IUPAC va a ser el no metal con terminación uro, o sea, en este caso es sulfuro, de hierro 3. Al que le aclaro el número de oxidación es al hierro, o sea, al metal, no al no metal, porque lo mismo que pasaba con las anteriores, el no metal está usando el número negativo y va a ser uno solo el que pueda utilizar.
Entonces no es necesario decirle qué número de oxidación está usando el no metal. Entonces el no metal lo pongo en contaminación 1. O sea, poner si fuera cloro sería cloruro de, y el nombre del metal con el número de oxidación. Y acá va a ser en la tradicional, en este caso es sulfuro, y este va a ser, como el hierro está usando el número de oxidación 3, está usando el más grande, sulfuro férrico. Si estuviera usando el más chico, ferroso. Ahí sí usa el ICO para los grandes, el oso para los chicos, pero solamente basándonos en el número de oxidación del metal. El no metal no se le aclara absolutamente nada. Todos estos compuestos son todos compuestos binarios, o sea, tanto los óxidos, los hidruros, los hidrácidos y estas sales binarias son todas compuestos binarios, o sea, que usan dos cosas. Y ahora vamos a empezar con los terciarios. Dentro de estos compuestos terciarios vas a tener tres tipos: hidróxidos, oxoácidos, oxosales. Vamos a empezar con los hidróxidos. El hidróxido se forma por un metal y va a tener oxígeno e hidrógeno. Lo bueno de esto es que el número de oxidación que tenga el metal, el número que tenga acá, va a ser el mismo numerito que vamos a poner acá. O sea, por ejemplo, si yo tengo hierro, oxígeno e hidrógeno, y sé que este está usando el número de oxidación 3, acá va a ir un 3. Es por una cuestión de los números, pero está bueno porque uno ya sabe que el número que encuentres acá, en este hidróxido, ya sabes cuál va a ser el número de oxidación del hierro en este caso. Pero cualquier metal que yo tenga, poner si fuera metal con oxígeno, hidrógeno, 5, bueno, ya sé que este metal está usando el número de oxidación 5. Esto pasa porque el oxígeno está usando el -2 y el hidrógeno está usando el 1. Entonces, este conjuntito estaría estaría quedando -1. Por esto, o sea, por 3, quedaría -3, entonces este tiene que tener, para complementar a este, que la cuentita me dé 0. Entonces, estos para llamarlos por UPAC va a ser hidróxido, en este caso, si estamos nombrando de hierro, 3. Y en la tradicional se sigue con el oso y el ICO, así que este es hidróxido férrico. Terminación ICO. Si hubiese sido el hierro, oxígeno, hidrógeno 2, hubiese sido hidróxido ferroso. Bien. Vamos a ver ahora los oxoácidos. El oxoácido se forma por hidrógeno, no metal y oxígeno. Este puede llevar un numerito acá y este puede llevar un numerito acá. El no metal no, el no metal va a quedar siempre uno solo, o sea, no va a tener ningún numerito acá. Pero el oxígeno sí puede cambiar y el hidrógeno sí. El hidrógeno va a cambiar siempre que el número de oxidación del no metal sea par. O sea, si este no metal tiene número de oxidación 2, bueno, acá va a cambiar. Ahora, si este tiene un número de oxidación impar, acá siempre va a ser 1. O sea, si yo tendría hidrógeno, el no metal, oxígeno y el número de oxidación sé que es 5, acá este no va a llevar ningún número, sé que ya va a ser 1. Para que esto quede 5 y 1, 6, y este tiene -2, lo voy a tener que multiplicar por 3. Para que la cuentita de 0. Entonces, si este es impar, acá va a ir un solo hidrógeno. Si este es par, acá voy a tener que poner 2 por lo menos. O sea, empezar con 2 y ver cómo me da la cuenta. Siempre para poder armarlos, por ejemplo, en este caso, tenemos el oxígeno, que tiene -2 por 3, y siempre el no metal,
va a tratar de llegar a esto sin sobrepasarlo. O sea, el nitrógeno en este caso tiene de número de oxidación 5 y 3. Entonces, si yo tengo que elegir y ver cuál de los dos números está usando, va a estar usando el 5, porque tiene que tener el número lo más cercano a esto que estoy formando acá, a este menos 6. Entonces va a tener que tener 5. Y este tiene 1, así que ahí la cuenta me da 0. O sea, es muy raro que si esto, no, o sea, no va a pasar que si esto 3 por 2 me da menos 6, que este esté usando el 3, si tiene un número más cercano. Lo que no puede es sobrepasarlo. O sea, por eso, si yo tuviera, o sea, tendría hidrógeno, el no metal, oxígeno, poner con 3, o sea que sé que esto está dando menos 6, y ese no metal tiene el número de oxidación 7 y 5, va a estar usando el 5. No va a poder usar el 7 porque si no ahí se me va a pasar. Porque el único que da los negativos va a ser el oxígeno. Entonces, si le pongo mucho, lo paso y ya después nunca me va a dar 0. O sea, el hidrógeno también es positivo. Entonces siempre va a ser el número más cercano a ese negativo, pero que no lo sobrepase en cantidad. Entonces, estos ahora para nombrarlos, esto lo que me interesa es este número de oxidación, el del nitrógeno, porque los otros dos van a tener el número de oxidación básico, el oxígeno tiene siempre el menos 2 y el hidrógeno tiene 1, en este caso, positivo, así que siempre tienen lo mismo. Entonces el que me interesa, el que va a cambiar los números de oxidación es el no metal. Entonces con eso lo vamos a nombrar por la tradicional y por la IUPAC. Esta, la IUPAC, se va a llamar el nombre del no metal, o sea, en este caso es el nitrógeno, con terminación ato. Entonces va a ser, en este caso es nitrato, el número de oxidación 5 de hidrógeno. Y en la tradicional se va a llamar ácido, y acá sí va a usar el ico o el oso. En el caso del nitrógeno, el nitrógeno tiene 5 y 3, va a ser ácido nítrico. Estos tienden a confundirse con las sales, con los hidrácidos. Porque, por ejemplo, vamos a agarrar uno en el hidrácido. En el hidrácido, si yo tenía esto, vamos a poner la IUPAC y la tradicional. En la IUPAC no mucho, pero en la tradicional sí. Este iba a tener más 1 y este está usando al menos 1. Entonces en la IUPAC se llamaba cloruro de hidrógeno. Y en la tradicional era ácido y este que llevaba hídrico, entonces es clorhídrico. Entonces, por ejemplo, en estos, si yo tengo hidrógeno, cloro, oxígeno, estoy usando número de oxidación 5, este tiene 1, este tiene menos 2, ahí. Esta, por IUPAC, va a ser clorato 5 de hidrógeno. Pero por tradicional, este es ácido, estos son los que llevan ico, entonces es clórico. Pero es que a veces uno cuando los lee, o sea, se confunde. Tenés que tener en cuenta, siempre que sea hídrico es porque te está hablando de algo que es binario. O sea, de dos cosas. En caso mío, cuando dice ico, o sea, es porque está, o sea, porque es que las dos se llaman ácido y no aclaran el número de oxidación. Este es de un compuesto terciario. Y otro de los problemas que tenemos con estos son que en el caso de los halógenos, como esto usa el hidrógeno, el no metal y el oxígeno, cuando este no metal son algunos de los halógenos, que son el cloro, el yodo o el bromo, ellos no tienen solamente dos números de oxidación, sino que tienen un montón. O sea, sus números de oxidación son 7, 5, 3 o 1. Entonces,
para la UPAC por ahí no pasa nada, porque yo ahí aclaro el número de oxidación. Entonces, por ejemplo, si está usando el número de oxidación 1, vamos a tener cloro, hidrógeno, oxígeno. O sea, la fórmula va a ser esta. Entonces, si nosotros le ponemos por UPAC, este se llama clorato 1 de hidrógeno. Pero si armamos por tradicional, ahí empieza el problema porque yo podía solamente usar oso o ico. Y al tener 4, o sea, como que no sé a cuál ponerle ico, a cuál oso. Entonces a este, al que tiene el número de oxidación más chico, le voy a poner oso, pero adelante le vamos a poner el hipo. Va a ser hipo y termina con oso. Este, el de 3, va a ser el de oso. Este, el de 5, va a ser el de hipo. Y este va a ser el de per y con hipo. O sea, las dos cosas. Entonces, en este caso va a ser ácido hipocloroso. Tenemos los otros 4. Después, si el cloro está usando el número de oxidación 3, 3 y 1, 4, oxígeno 2. O sea, la fórmula va a ser esta y se va a llamar clorato 3 de hidrógeno. Y acá es ácido cloroso. Si está usando el número de oxidación 5, va a ser esta fórmula y se llama clorato 5 de hidrógeno. Y acá es ácido clórico. Y si tengo hidrógeno, cloro, estoy usando el 7, oxígeno 4, este es clorato de hidrógeno. Y este es ácido perclórico. Ahí. Entonces, esto te va a pasar también con el yodo, o sea, lo mismo, va a ser ácido hipoyodoso, ácido yodoso, ácido hipoyodoso, yodoso, con el ico y con el per, y en el bromo pasa lo mismo. Esos 3, o sea, pasa exactamente lo mismo, depende del número de oxidación que usan, porque tienen esos 4 números de oxidación para variar. Bien. Bueno, después nos faltarían las oxosales, que no quiero marearte con esto. No, hasta acá ya está. Es un montón. Sí, me voy a... Bien, para que parado.